Nunca he sido de los que creen en leyendas urbanas ni en fantasmas. A lo largo de mis 28 años, siempre he tratado de mantenerme en el terreno de lo racional. Trabajo como taxista, y cada fin de semana manejo hasta altas horas de la madrugada. Tengo una familia que mantener. Mi esposa, María, mi hija de 5 años, Sofía, y mi hijo menor, Mateo, de 2 años. Es por ellos que no puedo darme el lujo de perder horas de trabajo o dejar que el miedo se cuele en mi vida, especialmente durante esas largas noches en que la ciudad se convierte en un desierto de calles vacías. Era viernes, y había recogido a unos pasajeros en el barrio antiguo. Los dejé en la colonia Las Torres, ya entrada la madrugada. El reloj del tablero marcaba las 3:30 cuando finalmente me encontraba de vuelta, tomando la avenida Eloy Cavazos para regresar a mi casa en el municipio de Juárez. Estaba cansado, pero pensé que si surgía un último servicio en dirección a mi casa, no me vendría mal un poco más de dinero para la semana. Lo cierto es que esas últimas horas, cuando la ciudad duerme, son las más solitarias. Sin embargo, no me importaba la soledad de las calles. Conducir en silencio me ayudaba a pensar, a desconectar del estrés diario. Mientras avanzaba por la avenida, la ciudad permanecía dormida. Los locales comerciales a mi derecha estaban cerrados, sus letreros apagados. Del otro lado, el bosque de la Pastora se extendía como una mancha oscura contra el cielo nocturno. Aunque he pasado por allí muchas veces, esa noche el lugar parecía distinto. Había algo en el ambiente, algo que no podía explicar, una sensación de que no estaba solo. Traté de ignorarlo. Solo era el cansancio acumulado de tantas horas manejando, o eso pensé en ese momento. Fue entonces cuando las vi. A lo lejos, justo al borde de la carretera, unas figuras se destacaron entre las sombras. Eran 2 niñas, o al menos eso parecía desde la distancia. Llevaban un vestido completamente blanco, que resaltaba en la oscuridad, y su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, cubriéndolo por completo. Mi primer pensamiento fue que quizá necesitaban ayuda. Tal vez habían tenido un accidente, o esperaban a su familia. Pero, a esa hora, un sentimiento en mi interior me decía que algo no estaba bien. Reduje la velocidad. No podía dejar de mirarlas mientras me acercaba. Tenía un presentimiento de que algo malo pasaba. Estaban demasiado inmóvil, completamente quietas. A medida que me acercaba más, sentí una incomodidad creciente, una sensación de desconfianza que no podía sacudir. Pero al mismo tiempo, me dije a mí mismo que no podía dejarlas ahí, solas en la carretera, especialmente a esa hora. Detuve el auto a unos metros de donde estaban. ¿Necesitan ayuda?, les pregunté, bajando la ventana. Mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. Ellas no respondieron. No se movieron. Solo permanecían allí, completamente inmóviles, con la cabeza inclinada hacia abajo. Fue entonces cuando, muy lentamente, comenzaron a levantar la cabeza. Nunca podré olvidar lo que vi, porque aquellas niñas no eran humanas. Su rostro completamente blanco y sus ojos de un negro profundo, carente de alma, sin expresión, sin vida. El miedo me golpeó de una forma que nunca había sentido antes. El aire se volvió helado, y un escalofrío me recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Mi cuerpo entero se paralizó por un segundo eterno. El pánico me invadió de golpe. No podía moverme. Mis manos estaban congeladas en el volante, mis ojos fijos en esas figuras, incapaz de procesar lo que veía. Fue entonces cuando ellas comenzaron a moverse hacia mí, pero no caminaban. Flotaban. A escasos 2 metros se movían lentamente hacia el coche, sin tocar el suelo, como si el tiempo mismo hubiera perdido su sentido. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Sentí cómo el terror se apoderaba de mí, un terror que nunca había experimentado antes. No sé cómo, pero logré reaccionar. Mi cuerpo finalmente rompió el estado de parálisis y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El taxi salió disparado hacia adelante, y esos espíritus desaparecieron de mi vista. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo, y mi cerebro no pensaba con claridad. Solo quería escapar de allí. Sentía una necesidad desesperada de alejarme lo más rápido posible de esas cosas. Miré por el retrovisor, temeroso de que las figuras estuvieran siguiéndome, pero no vi nada. La carretera estaba vacía,
tan vacía como lo había estado antes de que todo sucediera. Sin embargo, el miedo no se iba. Aunque ya no podía verlas, la sensación de frío, el terror, su rostro maldito, no eran cosas que uno pudiera simplemente olvidar. Cuando llegué a casa esa noche, las manos me temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la puerta. Mi esposa y mis hijos dormían profundamente, ajenos a lo que me había ocurrido. Me cambié de ropa en silencio y me metí en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara, flotando en la oscuridad. Pasaron las horas, y el sueño solo llegó hasta que pude ver el amanecer. Esa fue solo la primera noche de muchas que me atormentaron. Lo que viví esa madrugada me siguió como una sombra, incluso durante el día. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, tal vez producto del cansancio o del estrés, pero no podía ignorar la sensación de que ellas me estaban siguiendo. Y entonces comenzaron las pesadillas. Soñaba que estaba manejando de nuevo, como siempre. En el sueño, todo parecía normal. El zumbido del motor, la calle y sus comercios vacíos. Pero siempre llegaba un punto en el que sentía una presencia detrás de mí, en el asiento trasero. En mi sueño yo sabía que traía pasaje. Después, el miedo entraba a mi corazón inexplicablemente. Al principio, no quería voltear. Sabía lo que iba a encontrar, pero era como si algo me obligara a mirar. Y cuando lo hacía, ahí estaban ellas, o lo que fueran, sentadas en el asiento trasero, inclinadas hacia adelante, mirándome con esas caras impregnadas de odio. El terror que sentía en esos sueños era tan real como el de esa noche. Siempre despertaba en ese punto, con el corazón desbocado y el cuerpo empapado en sudor frío. Esas pesadillas se hicieron recurrentes. No importaba cuántas veces intentara ignorarlas, el miedo siempre volvía. No podía hablar de esto con mi esposa. ¿Cómo podría explicarle algo así? ¿Cómo podría decirle que, cada vez que salía a trabajar de noche, sentía que esas figuras podían estar esperando por mí en cualquier esquina, en cualquier curva? Con el tiempo, la curiosidad pudo más que el miedo. Empecé a investigar sobre la curva de la Pastora, buscando respuestas que pudieran explicar lo que me había sucedido. Lo que encontré fue una historia mucho más antigua de lo que esperaba. Eran los años 70, cuando aparentemente dos adolescentes de 15 años se encontraban de paseo con sus amigos en la zona cercana al bosque de la Pastora. En aquel tiempo no estaba tan habitado. Era como para irse de campo. Las jóvenes decidieron explorar la zona, sin sus amigos, intentando buscar un camino de salida. Pero la noche las alcanzó, y la gente comenzó a buscarlas ya que no tenían noticias de ellas. Hasta que un día las encontraron sin vida cerca de la curva de la avenida Eloy Cavazos. Investigadores, policías y autoridades correspondientes intentaron buscar al culpable de los hechos. Sin embargo, nunca lograron encontrar nada. Por lo tanto, el crimen quedó impune. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aunque no volví a verlas, el miedo nunca desapareció por completo. Sabía que, aunque lo negara, algo de esa noche se había quedado conmigo, como una sombra que me seguía a donde fuera. Las pesadillas continuaron, y cada vez que despertaba, sentía que el frío de esa noche me envolvía de nuevo. A veces me pregunto si todo fue real o si solo fue un producto de mi mente, pero en el fondo sé la verdad. Lo que vi aquella noche en la curva de la Pastora no era una simple alucinación. Era algo más. Algo que todavía no puedo entender, pero que me persigue en los rincones oscuros de mi mente. Cada vez que paso por esa curva, el miedo revive, recordándome que algo quedó allí esperándome, invisible, en la oscuridad. Y aunque intente olvidarlo, sé que esa presencia seguirá ahí, como una sombra que nunca se desvanece. Suscríbete y déjanos un pulgar arriba para más historias de terror y leyendas de México.